Bien amigos, 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10, continuamos aquí en Radio Capital. Nos acompaña el exministro de Trabajo, Javier Barreda, a quien le damos la bienvenida. Javier Barreda, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cristian, buenos días y un feliz día del trabajo a ti y a todos los trabajadores y oyentes de Efectivamente. Radio Capital. Día del Trabajador y justamente sobre eso queríamos conversar. Sueldo mínimo finalmente quedó confirmado a 930 soles. 930, sí. Han habido muchas críticas al respecto. Quería preguntarte una vez más, ¿no? ¿Por qué se creyó importante la necesidad finalmente de aumentar cuando muchos criticaban que, claro, tenía un efecto político por la situación en la cual en esos momentos atravesaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? No, Cristian, lo primero que fue un debate desde el 14 de febrero, que el presidente Kuczynski convoca al Consejo del Trabajo para discutir este tema. Esto es un tema que se discute en el Perú cada 19 a 22 meses, estábamos en ese ratio temporal. Y a diferencia de otras oportunidades, por ejemplo el aumento del señor Humala en 2016 en mayo, nosotros convocamos al Consejo del Trabajo, trabajadores y empresarios, en 3 sesiones, comisiones técnicas, comisiones bipartitas, informes técnicos, corridas económicas, escuchamos ambas partes y cuando no hubo un acuerdo, ya que en la última sesión del Consejo del Trabajo establecimos el incremento de 80 soles, que fue lo que se publicó el 22 de marzo de este año, y que rige a partir del 1 de abril y para las microempresas que están en el REMIPE a partir del 1 de mayo, de hoy. Fue un debate muy largo. En otros países el incremento son anuales. Este año, en enero, México, Colombia y Chile han incrementado, son países de la Alianza del Pacífico, han incrementado los salarios porque lo hacen cada año. Yo creo que el país debe acostumbrarse a discutir este tema anualmente o cada 2 años, pero hacerlo con toda la cobertura técnica y también el compromiso social del caso y estar anunciados todos, trabajadores, empresarios y consumidores, que cada cierto tiempo hay un ajuste por un sentido de equidad también con los trabajadores que menos ganan, ¿no? Entonces, no fue un debate muy amplio. Y mira, te cuento una cosa, Cristian, y ahora ya no soy ministro y te lo puedo comentar en un secreto abierto. En un primer momento del diálogo, los trabajadores, las 4 centrales, propusieron un incremento de 68 soles. Y los empresarios dijeron, no, mucho, no es el momento. Y si yo veo toda la historia de la discusión sobre el sueldo mínimo, nunca es el momento para incrementarlo. Cuando había crecimiento, en la época de Alan García, y se planteaba el incremento, te decían, no, no es tiempo porque estamos creciendo. Sin embargo, todos los países de la economía moderna te plantean esta discusión cada año, cada 2 años, porque es parte de también una mirada al mercado laboral. El mercado laboral tiene 3 temas, que si me permites: la informalidad, la inequidad y la falta de capacidades. Entonces, o sea, la poca productividad. La poca productividad. Ok. Así. Entonces, estos 3 temas hay que abarcarlos por medio de un Estado que reflexione, que concerte y que tenga decisiones políticas. Y el salario mínimo es una medida compensatoria en una de las partes o componentes del mercado laboral cuyo incremento, y acá yo discrepo con el informe del BCR que anunció el director Julio Velarde, su presidente directorio Julio Velarde, vaya a generar informalidad. O sea, eso en ninguna parte de la historia del Perú ni del mundo hay una relación mecánica y automática entre incremento del salario mínimo y incremento de la informalidad. Pero, por ejemplo, ¿no? Jaime Artaud en algunas columnas y otros analistas también planteaban ejemplos concretos, ¿no? De que, claro, yo entiendo, porque yo soy un convencido que muchas veces aquí en el Perú dicen, bueno, oye, hasta que no formalices y les cobres impuestos, deja a las grandes empresas que evadan o que eludan. No, pues señores, son cosas distintas. Son cosas distintas. Pero sí parece un vaso comunicante en el sentido de que al haber aumentado el salario mínimo, algunos que eran formales pues han perdido su trabajo y han dejado espacio a algunos informales que cobraban un poco menos. Mira, a ver, te digo una cosa. La forma como yo constatar lo que tú me dices es la planilla electrónica. Tengo registro de la empresa y veo si después del incremento del sueldo mínimo, esa empresa sigue contratando. Lo que se ha analizado en el Ministerio de Trabajo es que los incrementos que se han dado anteriormente en ningún caso ha sacado a esas empresas con el RUT determinado y los dueños determinados de la formalidad a la informalidad. Ok, a la empresa.
A la empresa. A la empresa, pero no sabemos si es que algunos trabajadores... Está bien, y otra cosa. Y su ratio, o sea, su curva de incremento de contrataciones han continuado. Porque son ajustes a retrasos que generalmente se dan porque el nivel de vida se incrementa, hay varios elementos de demanda aspiracional de los trabajadores, entonces es muy difícil. Lo que sí creo que hay que comenzar a discutir es que tanto los sueldos pequeños, los sueldos reducidos, ayudan a la improductividad. Y una forma también hace que mucha gente se escape hacia el trabajo informal. ¿Cómo decir? Yo conversaba con una amiga que trabaja en Gamarra y me decía que muchas veces porque ella pagaba el mínimo, la persona que tenía capacidad para insertarse en su empresa se iba a vender sándwiches o a vender formulatorios porque sacaba 1.200 o 1.300 soles mensuales, más que el mínimo. Entonces, creo que hay que reinvestigar nuestro mercado laboral. Y yo respeto mucho a Jaime, lo conozco, me ha entrevistado él cuando era ministro. Él tiene una mirada, como él y otros más, muy reduccionista de que la informalidad se explica por la sobrecosto laboral. Y si bien puede ser un tema que hay que discutirlo, la informalidad, por ejemplo, la informalidad minera, 600.000 peruanos, la informalidad minera no lo explico por el costo laboral. La informalidad de los 5 o 6 millones de autoempleados no capacitados, no lo explico por el tema de la rigidez laboral. Entonces, creo que sí, hay que afrontar el tema. Me llama la atención que en este documento que ha sacado el MEF ya la meta de formalización no existe, porque al final creo que es mejor, porque el tema es muy complejo, no depende solo del ministro de Trabajo ni del Ministerio de Trabajo. A mí me preguntaba, y bueno, ¿y qué va a hacer contra la formalidad, para formalizar? No depende solamente del Ministerio de Trabajo. En la PCM, en la época de Mecho Arau, teníamos lo que se llama la unidad de cumplimiento. Y nuestra percepción de la informalidad era multisectorial, producción, agricultura, se lo escuché justamente a David Tuesta cuando le decían, oye, el tema de la informalidad es un tema estructural. Así es. No se lo puedes preguntar únicamente a un ministro, tendría que ser un tema... Así es. Y por eso nos reuníamos con ella y estábamos revisando algunos indicadores que se establecieron, yo creo que exageradamente al principio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de reducir 20 puntos la informalidad. Mira, en el mejor momento de reducción del 2006 al 2012 de la informalidad era porque crecía la economía en un promedio de 6-7% al año. Entonces, cuando tú creces económicamente, y eso sí es cierto y es una cosa comprobable, cuando creces económicamente bajas informalidad y baja pobreza. Lo demás son medidas complementarias para ayudar al mercado laboral y para ayudar al sector más pobre del país, ¿no? Javier Barreda, ex ministro de Trabajo, nos acompaña. Estamos conversando con él. Hacemos una breve pausa y regresamos para seguir conversando al respecto hoy en el Día del Trabajador. Con 21 minutos, seguimos conversando con Javier Barreda, ex ministro de Trabajo. Javier, a ver, me comentaba sobre un tema interesante, digamos, el vínculo del aumento del salario mínimo y la cuestión política. ¿De qué va un poquito? A veces se puede utilizar políticamente, siempre es un tema político, siempre, pero claro, la diferencia que podríamos hacer en el Perú entre política y politiquería, por utilizarlo, digamos, una acepción un tanto negativa, ¿no? Sí, mira, sí, en el Estado, en la gestión pública, tú tienes que asumir algunos temas políticamente desde el punto de vista que respondes a una demanda social, respondes a una reivindicación social. Y yo estaba leyendo un libro, mira, acá de Arturo Sabroso, de 1 de mayo, ¿no es cierto?, que es... O sea, es decir, el mercado laboral no es un mercado cualquiera, Cristian. Implica concertar con dos partes. Y la Constitución lo dice, en las dos últimas, 79 y 93. Dice, los salarios mínimos o remuneraciones mínimas se acuerdan concertando trabajadores y empresarios. ¿Por qué? Porque los que hacen las cartas magnas, la Constitución, en todos los países democráticos del mundo, saben que el mercado laboral implica estas dos partes, la parte sindicalizada y la parte que invierte. La parte que da su fuerza de trabajo y la parte que arriesga, que es legítima, la de los empresarios. Entonces, en el mercado laboral tú tienes, lo dije, la capacitación, la informalidad, pero tienes la parte redistributiva, la parte de la equidad, la parte que tú tienes que ser muy equilibrado y además generar confianza en ambas partes, que es trabajadores y empresarios. Y el sueldo mínimo es eso, es un pacto social, es un pacto redistributivo que hay que saberlo aplicar
para no generar distorsiones en la competitividad y en la informalidad o en la formalización. Pero es una realidad. Entonces, estas cosas, ¿tú cómo las ordenas? Cuando estableces un mecanismo lo más estable posible para que la discusión redistributiva, la discusión social, no te distorsione de tal forma las otras variables. Y eso es hacer de esta discusión un tema, por lo menos anual o bianual, con los indicadores más objetivos del caso y donde, como en Colombia, se sienten trabajadores y empresarios a discutir. O sea, hay un tema político porque respondo a una demanda ciudadana, a una demanda social. Y eso está en la encuesta de apoyo. O sea, el diario de Comercio tiene columnistas importantes, que estaba Jaime, que se oponen al concepto mismo de salario mínimo. Sí. Hugo, por ejemplo, sí, él no considera que el salario mínimo debe existir como concepto. Correcto. Pero es parte de un pacto social que hay que ejercerlo con la menor distorsión posible, pero reconocer que es un pacto social, y un pacto social es un pacto político. Correcto. Lo ideal, y te hago la pregunta directamente, sería que menos gente tuviese que recurrir a ese pacto social del salario mínimo. Lo ideal sería... Porque al hablar de mayor productividad, claro, hablo de trabajadores más capacitados y obviamente claro, también de una mayor capacidad de pasearse por el mercado buscando la mejor oferta y hacer ese match perfecto entre lo que tú necesitas y lo que yo te puedo ofrecer. Sí, claro, ya, pero no solamente me refería al salario mínimo. La legislación laboral se da incluso en los países más competitivos, modernos y con mayor PBI. Sí, que protege, hay una hora mínima de trabajadores obreros en los Estados Unidos. Sí. Y proteges. Sí. Entonces, por más que haya competitividad, que haya, imaginemos, 100% de empresarios proactivos, justos y innovadores, siempre requerirás, porque son actores humanos, alguna regulación con la parte más débil, que es la parte de los trabajadores. Sí. En eso sí. Ahora, otra cosa es que apoyándome en esta argumentación, yo genere tal cantidad de carga al mercado laboral que no me permito que tampoco se dinamice. Que es también lo que hay que discutir. Ok, pero digamos, somos conscientes, Javier, que como tú dices, en los países más desarrollados y más competitivos con trabajadores de mayor productividad, también existe este pacto social de fijar finalmente derechos básicos del trabajador y también un salario mínimo. Fundamentales, como le dicen. Claro. Fundamentales. Pero también partimos de que en esos países el tema de la informalidad no puede tener un efecto, digamos, tan complicado como sí lo hay en nuestro país por la masa tan grande que hay de informalidad. Por lo tanto, en nuestro país sí habría que tener en cuenta. No estoy diciendo que no lo hagamos nunca, pero sí hay que tener en cuenta que, claro, moviendo un factor acá, siempre va a haber esta, ¿no? La ley de consecuencias no intencionadas. Claro, si yo, por ejemplo, te lo conté, cuando hubo este pacto, esta discusión sobre el salario mínimo, 68 soles nos parecía, como propuestos los trabajadores, aceptable por los empresarios. Sí. No lo aceptaron, ¿ya? Y siguió el debate. Pero llegó un momento que los centrales sindicales dijeron queremos 1.680 de incremento. Por ejemplo, basándose en un derecho fundamental. Pero eso exageraba porque sí te generaba una distorsión increíble en la otra variable que era formalización y iba a generar obviamente un despido o lo que se llama el trabajador a cuenta negra, ¿no? O sea, correcto. Contratado, pero no formalizado. Pero también sería legítimo, o sea, decir, bueno, ok, está bien, o sea, tenemos que asumir, tenemos que sentarnos en el Consejo Nacional de Trabajo, discutir este tema, pero no vemos, o a veces vemos que el Estado, claro, va por el camino un poquito más fácil, que es justamente la parte del salario mínimo de trabajadores formales, pero no vemos que el mismo esfuerzo, claro, algunos son conchudos, ¿no? Dicen, bueno, no nos toques a nosotros hasta que resuelvas el problema de la informalidad, que también es una locura, pero no vemos que hagas el esfuerzo y que le pongas tanto ahínco, porque queda claro que tu prioridad debería ser también el tema de la informalidad. Es cierto que no es solamente sectorial, es multisectorial, es transversal a todos los sectores, pero no se ve que eso se haga. Bueno, yo voy a defender el gabinete que tuve. Sí, teníamos un seguimiento a la informalidad y a las políticas de formalización en la PCM cuando dirigía Mecha Arauz, y veíamos en panorama. Lo que sí había que revisar ahí es la cifra inicial que da Fernando Zavala con respecto a la formalización, que creo que fue exagerada, ¿no? De 20% de reducción de la informalidad era muy grande. Muy grande en un momento de menos crecimiento económico, porque cuando se ha crecido en periodos de gobierno mucho, la formalidad bajó 4 o 5 puntos, porque es un tema estructural. Mira, tú tienes, Cristian, y te refería, el mundo rural, que es 95% informal.
eso no implica solamente una flexibilización laboral que tal vez se podría discutir. Implica otro tipo de políticas de inserción técnica, productiva, de mercado y también laboral. ¿Sí? El tema de la informalidad minera. 600.000 peruanos en el tema de la informalidad minera, que es depredadora, humana y ecológicamente. ¿No es cierto? Y ahí también no es un tema de regímenes laborales, ni de sueldo mínimo. Correcto. Es un tema más complejo. Infraestructura, inversión, innovación, la educación. Todos esos factores son los que te van a llevar a que poco a poco tu país derrote la informalidad, que hay que derrotarla. Pero lo que sí discrepo, Cristian, si me permites, es esta idea de que el que esté en planilla es privilegiado y el informal no es privilegiado. O sea, yo no discuto el incremento porque es incremento de privilegiados, entre comillas. No, el mercado laboral, que es, hay que impulsarlo y darle la mayor confianza al empresario, tiene muchas cosas injustas, que son los que también se debe afrontar con solvencia, con un sentido de equilibrio, pero afrontarlos. Creo que ese también es un tema que nosotros debemos afrontar como país, como Estado, ¿no? Javier, decías, ¿no? Yo defiendo el trabajo que hicimos en el gabinete, el último gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Dentro de esa línea, ¿ves una continuidad, al menos en tu sector, con el nuevo ministro de Trabajo, Cristian Salas? Cristian Salas, Sánchez, no, Sánchez, Cristian Sánchez, Sánchez. perdón. Cristian Salas es el claro. Bueno, a ver, sí y no. ¿Por qué? Sí, porque creo que él tiene una mirada también de donde releva la equidad en el mercado laboral. Pero no porque, por ejemplo, hoy día hemos visto que ya no está en Sunafil la doctora Silvia Cáceres. Son puestos de confianza, pero es una técnica con mucho conocimiento en el Ministerio de Trabajo que yo la conocí antes de mi gestión ya lideraba Sunafil, y me parece que esos cambios, tendrás las razones, Cristian, pero esos cambios no ayudan a que las políticas sectoriales que requieren a un liderazgo por algún tiempo más se consoliden. Pero yo siempre, salvo esa discrepancia y otras más, creo que le deseo la mejor a Cristian en su gestión. Tú hablaste, ¿no? digamos, las tres patas, ¿no? Sí. Informalidad, inequidad y poca productividad. Sí. ¿Tú, digamos, que te centraste en las tres por igual? Bueno, en 9 semanas y media no pude centrarme en todas por igual, ¿no? Claro, mi agenda... el tema de tiempo... Por el tema de equidad, por el tema de la remuneración mínima. Claro, creo que fue lo que nos puso la agenda y nos obligó a responder más, pero también reglamentamos la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Estamos en camino de la redefinición de los programas de capacitación productiva y le habíamos ya preparado nuevos indicadores para alcanzar la formalización a Mecha Arauz, que los representamos en la próxima sesión de Consejo de Ministros, que nunca se realizó por el factor Mamani. Correcto. Javier, yo te agradezco mucho por acompañarnos esta gracias, mañana en el Cristian. Día del Trabajador, pero yo no me puedo ir, aunque me va a matar, sin preguntarte por el Partido Aprista Peruano. El APRA nunca muere, pero imagino que tiene que matar algunos elementos que pareciese que quieren ver al partido morir. ¿Qué pasa en el APRA? ¿Hay futuro? ¿Cuál es la situación, Javier Barreda? Bueno, el APRA tiene futuro si hay cambio en el APRA, ¿no? Si hay renovación de sus cuadros. Hasta ahora no la hay. Yo creo que es el momento de renovar mucho, ¿no? Mucho más de lo que el país exige normalmente un partido. Directamente, ¿la renovación pasa por quitar figuración de Alan García Pérez? Yo no quiero referirme, Cristian, a Alan García Pérez por las razones que conoces. Creo que sus expresiones cuando yo asumí el Ministerio de Trabajo no fueron las que correspondía a una vieja amistad y compañerismo, y yo evito siempre públicamente referirme al expresidente Alan García. Pero ayer vi la inscripción en Trujillo del candidato del APRA, Luis Carlos Santamaría. Es un chico joven, profesional, un empresario. Yo creo que muchos Luis Carlos se requieren en el APRA para que el APRA tenga vigencia futuro, ¿no? Javier Barreda, muchas gracias. Gracias a ti. Una breve pausa y regresamos, no se muevan.